Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con el pastor Sergio González. Estamos hablando de la fe, pero de una perspectiva cuántica, una nueva perspectiva, pastor. Sí. A veces podemos decir, bueno, sería una moda, ¿verdad? Sería algo nada más pasajero. Finalmente no, porque es nada más un aspecto donde la ciencia se está topando y descubriendo cosas sobrenaturales. Sí. Y que nos permite a nosotros entender muchas cosas, que las cosas han cambiado en nuestra vida, que somos una nueva creación, que las cosas del pasado se mueren porque vivimos en este presente continuo del gran yo soy. Así es. Que se reveló a Moisés y que empezó a transformar, yo creo, la manera de pensar de Moisés de una manera tremenda. Sí, así porque es. él estaba estancado en una realidad, como vimos en el programa anterior. ¿Cuál era su realidad? Pues había perdido su llamado. Sí, así es. Por un error de él. Sí. Y seguramente se pasó horas y días y semanas y años pensando en su culpa, ¿verdad? Sí, claro. Pero cuando llega Dios ahí, que se presente en el momento correcto, porque Dios no estaba fijado en el pasado. Él dice, yo soy quien te manda. Entonces yo creo que Moisés descubrió algo ahí nuevo, ¿no? Sí. O sea, entonces todo lo que pasó no influye. No, porque el plan de Dios desde el origen hasta el final no se va a cambiar, no va a ser modificado por una circunstancia que tú provocaste. Sí. De hecho, yo creo que Dios, por haber dicho, no eres suficientemente poderoso para arruinar mis planes. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. A pesar de tus errores. Exacto, yo te escogí. Claro. Y vamos a tener el momento donde tú vas a ser usado por mí. Y en el plan real. Entonces, wow. Sí, por supuesto. Entonces tenemos que modificar muchas cosas en lo que pensamos. Sí, claro. Y activar la fe sobre que nada en esta tierra es definitivo. Así es, sí. Sí, fíjate que, por ejemplo, podemos ver el caso, no sé si recordarás, cuando Eliseo está rodeado, ¿no?, por todo ese gran ejército. Sí. Y ora para que a su siervo le sean abiertos los ojos espirituales, ¿no? Sí. Y él empieza a ver que todavía hay una mucho mayor multitud con carros de fuego que están protegiéndolos a ellos, ¿no? Y esa es la parte interesante del enfoque. Los carros de fuego ahí están. Sí, claro. Los ángeles acampan alrededor de nosotros. Sí. Él tiene cuidado de nosotros noche y día 24/7. Sí. ¿Por qué hemos de temer? ¿Qué nos llevaría a tener miedo? ¿Me explico? Lo que nos lleva a tener miedo es que no estamos conscientes de esa nueva naturaleza que tenemos, claro, de que Cristo está en nosotros, ¿no? Cristo vive en nosotros. Recuerdo hace tiempo iba en el auto y otro amigo iba en otro carro, íbamos como siguiéndonos. Vemos un carro que sube una rampa y al subir la rampa cae de la rampa. Wow. Y el carro empieza como a prenderse un poco. Yo me estaciono adelante, llego y trato de auxiliar a uno y auxiliamos a otro y logramos sacar a las personas del auto. Pero quien iba conmigo me empieza a gritar, oye, es que había el riesgo que explotara. Y dije, no va a explotar mientras yo esté aquí. Pero es una conciencia de que, ¿por qué no va a explotar si yo estoy aquí? Porque Cristo está aquí. Sí, claro. ¿Me explico? Él está en control en Él este está en momento control. porque estás ahí bajo su autoridad. Así es. Entonces, ese es entendimiento que nos lleva a decir, las circunstancias no me van a determinar sobre cómo voy a actuar frente a esta situación, sino lo que me va a determinar cómo voy a actuar es lo que yo he creído en Dios. O sea, sí puede haber una multitud que está queriendo atacarme alrededor de mí, pero todavía hay una mucho mayor multitud con muchísimo más poder que está protegiéndome a mí. Y eso tiene que permear en todo nuestro pensamiento para poder llevar a una transformación de la realidad. Eso a mí me parece muy importante de ver que estamos hablando de un asunto cuántico, de un asunto de cómo pones tu enfoque, ¿no? ¿Dónde estás enfocando tu realidad, ¿no? Hay un tema también muy interesante en Génesis 30,
en la historia de Jacob. Ajá. Tú recordarás que le dice Labán, sí, mira, todas las ovejas que nazcan moteadas, pintadas o rayadas son tuyas, todas. Cuando él le dijo, yo me voy a separar, me voy a llevar a mi mujer y a mis hijos y dame un rebaño. Y él dijo, bueno, todas las que nazcan, pintadas, rayadas, moteadas, son tuyas. Pero Labán, pues tramposón, Sí. agarra y le quita todas las ovejas rayadas, pintadas y moteadas y le deja puras de un solo color. Sí. Entonces, pues Jacob, pues, me imagino, se molesta, ¿no? Y empieza a idear una manera en la cual dice, pues, ¿cómo se van a producir rayadas, moteadas o pintadas si todas son de un solo color? No va a suceder. Sí, claro. Genéticamente era como casi improbable que sucediera. Y hace una práctica que a mí me llamó mucho la atención desde que lo leí. Yo dije, ¿qué estás hablando, no? ¿De qué estás hablando? Pero dice que Jacob juntaba varas de avellana, de creo de juco, no recuerdo, pero dice que ponía las varas cerca de los abrevaderos donde estaban tomando agua las ovejas, y dice que les quitaba la corteza y les descubría partes blancas, de tal forma que se veían diferentes colores. Ajá. Y yo me imagino que Jacob, pues finalmente un trabajo de un cuidador de ovejas es pues, estar observando a las ovejas. Se sentaba a través de las varas y empezaba a ver a través de las varas y decía, wow, es un gran rebaño de ovejas pintas, moteadas y rayadas, ¿no? Sí. Empezaba a ver las cosas que no son como si fuesen. Exacto. Y bajo esa perspectiva que él estaba viendo todo el tiempo las ovejas rayadas, pintadas y moteadas, decía, ¿sabes qué? Todo está perfecto, todo está hecho. Yo soy un hombre extremadamente bendecido. Tengo un gran rebaño, ¿no? Sí. Él empezó a transformar eso. Se le dio como una ayuda visual. ¿Me explico? Sí. O sea, date esa ayuda visual de ver las cosas que no son como si fueran. Y él empezó a verlas así. Y cuando él empieza a verlas desde esa perspectiva, se da cuenta, y dice la escritura, que le empiezan a reproducirse, pero enormemente, y que todas salían rayadas, pintadas y moteadas, Claro. ¿no? Pero, ¿qué circunstancia atraviesa Jacob? Si lo analizamos de fondo y de cerca, cuando alguien te hace trampa, ¿cómo te sientes? No, defraudado, con coraje. Y dices, ¿quién se tiene que desquitar sino yo? Sí. ¿Quién tiene que hacer justicia sino yo? Ahora mira, me dejaron sin posibilidad de prosperar, todo por ese tramposo, todo por ese tranza, todo por ese. Y de repente, pues, por ejemplo, a Jacob Dios le dio una idea genial. Sí. ¿Quieres ver un rebaño multiplicado de ovejas de este color? Ahí te va. Lo que tú observas lo conviertes en una realidad, donde pones tu enfoque, ¿no? Lo que hoy dice física cuántica, ¿no? Sí. Nos conecta con esa fe cuántica. Y entonces él traslada su enojo a una confianza que seguramente Dios le da a través de una revelación, porque no volvemos a ver un texto igual en la escritura. No. Que yo recuerde, o sea, un texto donde dice, pues tú ponte esto como una apariencia de algo para que parezca no sé qué, y te lo imaginas así y sucede. No, yo lo veo únicamente con Jacob. Sí. Es muy interesante toda esa historia, pero simplemente dice que él se multiplicó en gran manera su ganado, Sí. ¿no? Porque incluso Jacob tenía la idea, decía, cuando llegaban las ovejas más fuertes, ponía las varas. Y si llegaban ovejas débiles, no las veía, no las quitaba. ¿Por qué? Porque él decía, mi rebaño tiene que ser un rebaño fuerte, ¿no? Sí. Entonces, con toda la intencionalidad ponía eso. Exacto. Y él escogió lo mejor de las ovejas. El punto es en la vida alguien te pudo haber hecho daño. Claro. ¿Lo puedes cambiar? No. ¿Puedes evitarte los años de dolor que has pasado, los traumas, las dificultades? Ya no se puede. No se puede. El único punto es, ¿puedes empezar a ver la vida a través de las varas de bendición que Dios ha puesto para ti? Puedes empezar a ver la vida desde una perspectiva de lo que Dios es poderoso para transformar. Exacto. O simplemente las vas a ver siempre desde el punto de vista de lo que te hicieron, del dolor que te causaron, del daño, de la falta que tuviste, de la carencia. Como víctima, ¿no? Como una víctima, ¿no? No. Si eso es tu enfoque, serás víctima toda la vida. Toda la vida serás una víctima, sí. Sí. Pero cuando Jacob dice, pues sabes que así está, y yo me imagino a Labán, ¿no? Su suegro, diciendo, ¿de dónde salen rayadas, moteadas y pintas, ¿no? Sí. Y solamente las más fuertes, ¿no? Sí. Porque estas feitas
pues esas salieron de un solo color, o sea, ¿no? Esas van a ser para mí. ¿Y cómo se ha multiplicado en gran manera el rebaño de Jacob? ¿Cómo ha sucedido eso? Es que, ¿sabes qué? Cuando nosotros sabemos que tenemos ya la bendición de Dios, no que la vamos a recibir, que ya la tenemos, ¿no? Que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, dices, ¿quién me podrá maldecir? Nadie. ¿No? O sea, la única manera en la que algo salga mal no es un asunto en el que Dios quiera que salga mal, es un asunto cuando yo cambio mi enfoque hacia la realidad y dejo de ver la verdad de Dios. Sí. Y entonces Jacob viene y hace ese cambio y a mí me parece muy interesante y yo lo guardé en mi corazón, dije, Dios, un día necesito saber de qué se trata esto, ¿no? Sí. Ahorita me hizo mucho clic con el asunto de física cuántica, Claro. porque lo que observas pues termina ahí por pasar, ¿no? Sí, exacto. Y ese es un tema bien interesante de cómo Dios usa un elemento natural para que tu forma de observar la vida cambie, ¿no? Sí. Es como si nosotros nos pusiéramos unos lentes, ¿no? Claro. Yo creo que, por ejemplo, en las comunidades cristianas de Hechos, dice que veían a Pablo con recelo, ¿no? Decían, viene a espiarnos nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no puede ser que Dios haga eso, ¿me explico? El asunto es cómo veía Dios a Pablo, ¿sí me explico? Claro. Dice, instrumento muy útil me es ¿no? Yo le enseñaré cuánto es necesario padecer por la palabra, ¿no? O sea, Dios ve a las personas desde una perspectiva que nosotros no siempre las vemos. Pero cuando nosotros logramos ver a las personas desde la perspectiva de Dios, te das cuenta que Dios puso ahí de su imagen. Sí, claro. Y eso es algo completamente grandioso. Por supuesto. Eso es algo sumamente original, sumamente valioso, sumamente relevante, sumamente importante. Y que por eso Él puso su sangre por nosotros, ¿no? Porque nos consideró en ese valor para Él, claro. ¿no? Porque nos hizo a su imagen. Entonces, en esa perspectiva de darnos cuenta de Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos llevó a una composición tal que se dio cuenta que el más duro, no sé, religioso contra los cristianos, iba a ser usado para ser el hombre que enseñara un tema de gracia hacia la iglesia que estaban haciendo en ese tiempo, ¿no? Entonces, es ahí donde nos damos cuenta que la idea de Dios es una idea muchísimo más grande que nosotros. Yo me doy cuenta cuando tú te subes a un avión, pues tú ves tu casa y a lo mejor la ves enorme, tu vecindario, tu colonia, tu calle, pero en la medida que vas subiendo el avión, te das cuenta que es pequeñito, tan pequeñito que a cierta altura ya ni se ve, ¿no? Sí, claro. Se pierde todo. Sí, sí. Ese es el punto, desde que como Dios ve las cosas desde una vida de altura, la perspectiva de Dios es muy diferente. Muy diferente. Nosotros nos enfrascamos en problemas pequeñitos, nos angustiamos por cosas que tal vez pasen, que casi nunca pasan, ¿no? Exacto. Nos afanamos por ciertas cosas que dices, es que yo debo de ganarle ese metro a mi vecino de la barda que construyó, ¿no? Sí. Y cuando Dios lo ve desde arriba dices, ay, hermanos, qué pensamientos tan limitados, ¿no? Eso es. Sí. Tenemos que abrir nuestra mente a las cosas que trascenden, que van más allá de lo normal. Así es. Y gracias a Dios que se puede ver. Vivimos en un mundo extraordinario. Sí. Un mundo que está progresando de manera... Bueno, estaba dicho a Daniel, ¿no? La ciencia aumentará. Estamos en el tiempo de la ciencia que aumenta. Sí. Entonces estamos en una época donde podemos aprovechar ahorita estos descubrimientos y unirnos con esto, poniendo, puede ser una manera extraordinaria de evangelizar. Sí, por supuesto también. Decir a la gente, vamos a ver ahorita a Dios a través de la ciencia, ¿qué te parece? Sí. No se la esperan. No. Porque esperan a ver a Dios a través de la religión y la religión ha destruido el reino de los cielos. Sí. Pero cuando ves la nueva manera que podemos tener de decir, mira, Dios se mueve en lo que estamos descubriendo. Claro. Entonces, ¿quieres estar al día? Sí. Muévete donde Dios se mueve. Sí, así es. Porque ese es el plan. Alcanzamos a ver sus pisadas ahí en la física, en muchos temas. Exacto.
Exacto. Sí, fíjate, por ejemplo, también un ejemplo que me parece extraordinario, cómo Esaú vende su primogenitura por las circunstancias. Sí, O sea, él fue guiado por las circunstancias. totalmente Fue, carnal él. sí, fue guiado por sus emociones primarias, básicas. Es que Sí, tengo hambre, sí. ¿no? Y pues si tengo hambre, pues puedo destruir mi primogenitura, o sea, ¿Con qué voy a ¿con comprar, qué verdad? sí, o sea, ¿de qué me sirve, no? Sí, Es ese pensamiento autolimitante tremendo, ¿no? Es sí, ese pensamiento de satisfacción inmediata, ¿no? sí. Es Eh, también el pensamiento de un hombre exitoso en lo en lo natural, en sus natural, fuerzas. Entonces, ¿para qué me sirve una bendición del cielo? así es, sí. Ya soy bendecido. Ujú, sí, Yo ya lo logré. Soy ujú, un hombre de negocios fuerte. Y sí, se enriqueció toda su vida. sí, Pero ese es el peligro de confiar en nuestros recursos y abandonar los recursos superiores, porque finalmente Isaac fue el que está en el linaje de Abraham. así El es, Dios se llama el Dios de Abraham, no de Esaú, sino sí, de Isaac y de de Jacob. Jacob, así es, sí. Es ahí la gran diferencia. Ujú, Entonces Jacob, perdón, no sé por qué hablaba de Isaac, pero es sí, Jacob. sí, Es Jacob que logró conectarse con la línea que iba a traer la bendición a la humanidad, así no es. Esaú. Pero fíjate, tal vez le correspondería porque había nacido primero Esaú, Sí, pero quien creyó fue quien recibió la justicia de Dios. claro. Quien determinó y quien planeó todo dijo, ¿sabes qué? ¿Va a llegar con hambre? Ujú. Ahorita preparo una pancita roja, ¿no? Algo así, no sé qué habrá hecho de comer. Lentejas. Lentejas, ¿va? Dice que, yo imagino, abre la olla al momento que va llegando, ve la dirección del viento, ¿va? Y dice, va a llegar este hombre con un hambre. Sí, Y yo inmediatamente que me diga, quiero comer, le voy a decir, véndeme tu primogenitura, ¿no? sí, sí. O sea, el asunto es que puso una fe en acción, Ujú. Jacob, ¿no? Él creyó en esa parte y esa fe le fue contada por justicia, por También, decirlo, sí. digamos, hablando un poco acerca de lo que dice el libro de Romanos, ¿no? Sí, ¿no? claro. Entonces, de igual manera también nosotros o actuamos por fe o actuamos por vista, ¿no? Ujú. O Tenemos actuamos que por escoger. necesidad, por las circunstancias, ¿no? Una cosa que también conecta mucho en el tema cuántico es cómo Isaías escribe 400 o 500 años antes sobre que por sus llagas fuimos sanados. Ujú. Entonces, pareciera como que Dios dijo, pues lo que voy a hacer pasado mañana lo escribí antier, ¿no? Y lo que escribí antier es lo que viene dentro de 500 años. ¿Qué es lo que nos da la escritura? Nos da una perspectiva del tiempo desde el punto de vista de Dios. Exacto. Algo que nos debe dar paz en nuestro corazón es que tú y yo, nosotros los creyentes, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Sí, claro. ¿no? Para hacer una revelación de su gloria, no para hacer un fracaso. Fuimos escogidos para dar una revelación de la gloria de Dios Ujú. en todas las áreas. En el momento en el que yo digo, oye, no estoy aquí por casualidad, No, claro que no. no soy aquí un improvisado, estoy aquí ¿por qué? Porque había un llamado de Dios desde antes de la fundación del mundo que me ha llevado hasta este momento y hasta este lugar que Sí, hoy estoy viendo, claro. pero mañana me va a llevar a otros lugares que todavía no veo por mi plano en el que vivo, pero que seguramente me va a llevar en un aumento de su gloria, Por en un supuesto. aumento de Por bendición, supuesto. no en un aumento de destrucción, no en un aumento de dolor, no en un problema más grave, no en una situación peor, sino una situación de mayor y mayor y mayor y mayor bendición. Sí. Y si regresamos a Isaías, lo que se me ocurre ahorita, por la llaga de Cristo yo fui sanado. Okay. Hoy estoy enfermo, pero soy sano. Amén. Sí. Aplícalo a todo lo demás. Así es. La circunstancia de hoy, que sí se ve, que se siente, que todo esto ya también fue destruida antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de que sucediera, Dios ya resolvió esta tormenta que estás viviendo. Amén. Lo que pasa, si no dejas de enfocarte en esto, esto va a ser realidad de verdad. Porque Sí, tenemos el poder de cambiar la realidad a ser una verdad. así es. A creer una mentira de Satanás y transformarla en una verdad.
Y es lo que vamos a vivir. Sí, ¿No? Entonces, si no nos enfocamos en la obra de Cristo, que como rebasa los límites temporales y espaciales, sí, ¿no? Vamos a siempre estar afectados por esta tierra. así es. Pero nuestra vida debe de ser afectada por el cielo, Amén. donde todo esto es un asunto resuelto. Ya está resuelto, sí. Entonces, muchos van a decir, me dices esto, pero no sabes lo que estoy viviendo. Claro. Lo que está viviendo no tiene por qué tomar control de tu vida. Amén. Tienes que tomar control conforme a lo que la Escritura dice. Y tiene que desaparecer. De hecho, no hay nada permanente en la tierra. No. Entonces, tienes ya una seguridad que esto no va a durar. Sí, Pero tú puedes acelerar este tiempo claro. si te pasas a la dimensión de Dios. Amén. Y empezar a creer. Es un poquito lo que John Guicho explica en su libro de la cuarta dimensión. Ujú. También estaba ahí soñando su bici, su escritorio, como lo explica, y cómo las cosas llegaron. Ujú. Porque tenemos este poder de pasarnos al nivel de atrás de la cortina, de atrás de la realidad, Sí. y hacer que eso llegue y sucede en lo que estamos viviendo el día de hoy. El tiempo actual. Amén. Y Sí. es ahí donde la fe y el enfoque deben estar unidos. Sí. Y eso es lo raro y lo difícil de entender en este plano. Cuando alguien me dice, eres sano. Ujú. Entonces, no, sigo enfermo. Tú decides, Sí, ¿no? tú decides. Sí, es algo complejo, pero cuando nosotros lo entendemos más de fondo, y entenderlo creo que también es un acto como de humildad, También. porque la soberbia me dice que la única verdad es lo que yo estoy viviendo Sí, y que nunca puedo ver las cosas desde como tú las ves, ¿no? Porque la verdad viene conmigo, ¿no? exacto. Yo soy el dueño de la verdad, ¿no? Sí. Y la verdad está basada, ¿por qué? Porque yo lo he experimentado y mi experiencia es más importante que tu Biblia, ¿no? Sí, exacto. Y cuando la gente habla de esa manera, pues está hablando con soberbia. Sí, eso Porque, está perdido. porque a mí cuando el doctor, en mi tema anterior, que me dijo, vas a ser operado, dije, hay alguien a quien debo de consultar, que él sí tiene la última palabra, ¿no? Exacto. Y Así él me es. dijo, ¿qué me vas a consultar si ya sabes? Sí, Ya lo sabes. ¿Qué quieres? decide. Decide, ¿no? Así es. Así todos los días decidimos. Así es. Muy Amén. bien, pues vamos a parar ahorita. Seguimos con todavía programas más acerca de la fe y la fe cuántica. Entonces no se despiden de nosotros. Nosotros tampoco nos despedimos de ustedes. Los esperamos en el siguiente programa. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.